El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Antonio Afonso. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Azcapotzalco. El doctor Antonio estudió en Francia, francés, no, después ya lo importamos y lo trajimos. Estudió ingeniería en procesos en la Universidad Politécnica de Toulouse. ¿De acuerdo? En ingeniería de procesos y medio ambiente, sí. Ingeniería de procesos y medio ambiente, realizado el doctorado. Y bueno, él trabaja áreas heurísticas, técnicas heurísticas, y el día de hoy pues, nos va a presentar un poquito de un proyecto sobre ecoparques. De hecho, yo por ahí les mandé el título, ¿no? Ecoparques, la integración básica de ecoparques con evolución diferencial. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces les dejo con Antonio. Muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces sí les voy a presentar un trabajo que desarrolló un estudiante mío de maestría, que estudió la maestría en la UAM, en Azcapotzalco, en la maestría en ingeniería en procesos, ingeniería de procesos. Y bueno, esta presentación es la de un congreso, se presentó el trabajo en un congreso, el Neo Numerical and Evolutionary Optimization el año pasado, aquí en México. Entonces, pues me quedé con las láminas en inglés, no cambié todo, pero la plática sí va a ser en español. Entonces, ¿cómo introducir un poco esto? En un marco en el cual mundialmente sabemos que hay un agotamiento de los recursos naturales, que los problemas ambientales se vuelven cada vez más relevantes, más importantes, en varias áreas la ingeniería y la industria buscan desarrollar procesos procesos de producción u otras cosas que sean amigables para el medio ambiente, ¿no? Entonces la idea general es en el marco de la ingeniería en procesos. La ingeniería en procesos es la ingeniería química, ¿no? En general quiero producir algunos químicos y bueno, obviamente como se imaginan estas empresas, estas plantas desechan al medio ambiente pues una gran cantidad de cosas contaminantes, ¿no? Históricamente. Entonces, pues un punto importante del punto de vista de la ingeniería de procesos sería justamente intentar minimizar la cantidad de basura que se manda al medio ambiente, ¿no? Sin embargo, hay que ser honesto, este objetivo de minimizar el impacto ambiental de los diferentes procesos industriales que estamos desarrollando no deja de combinarse con quiero ganar dinero, ¿sí? Entonces, lo que nos lleva es que pues, vamos a tener problemas en los cuales típicamente vamos o podríamos diseñar o definir diferentes objetivos. Quiero minimizar el costo, quiero minimizar el impacto ambiental, quiero lo que sea, ¿no? Puede haber impactos sociales, lo que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, todos esos conceptos se fueron desarrollando a partir de esta idea de ecología industrial. Entonces la idea, la leo o la traduzco, la ecología industrial sería como un discurso basado en sistemas y multidisciplinario, cuyo objetivo es entender el comportamiento emergente de algunos sistemas que van integrando conceptos de actividad humana, pero también aspectos naturales del medio ambiente. Entonces, este concepto de ecología industrial intenta de alguna manera o se inspira de algunos fenómenos naturales, algunos sistemas naturales, y pues la idea es los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas es un conjunto de entidades que van intercambiando algunas materias, energía, agua, lo que sea, y con una idea de que en un ecosistema algunas entidades sacan provecho de los desechos de
a las otras entidades, y obviamente se puede hacer como un sistema, se puede ver como un sistema integrado en el cual los diferentes componentes van sacando provecho de lo que no se utiliza por los demás componentes, ¿sí? Bueno, no voy a dar ejemplos naturales, pero en el marco industrial sí. Entonces esta cuestión de integración industrial es justamente esto. En una planta puedo tener diferentes componentes, esos componentes usan algunos recursos, desechan al medio ambiente unos recursos ya utilizados, y entonces podríamos pensar, pues si tenemos diferentes componentes, tal vez algunas pueden reutilizar la basura de los demás, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces la integración se define esencialmente como el reciclado, la reutilización y la regeneración de recursos. Entonces estos recursos típicamente son de tres clases. Puede ser agua. En la ingeniería química el agua es un producto o un reactivo muy importante. Obviamente también tomando en cuenta que pues, el agua utilizada cuando sale de la planta no es tan limpia como estaba en el inicio, ¿no? Agua, energía y productos secundarios, ¿no? Tengo una reacción, está produciendo la sustancia que me interesa, pero también está produciendo algunas cosas que no me interesan. Tal vez si no me interesan, a otros les interesa. Entonces, ¿por qué no compartirlo? ¿Sí? Esta es la idea de la integración energética, integración industrial, perdón. Y bueno, se ha implementado este tipo de estrategias en muchas empresas, en muchas manufacturas, y con resultados muy satisfactorios para los diferentes componentes de la planta. Un ejemplo, podríamos tener un sistema entonces, en el cual el recurso que nos interesa es el agua, ¿sí? Y tenemos diferentes reactores donde supongo se tienen que realizar reacciones químicas, y pues vemos que hay un intercambio. Por ejemplo, este reactor puede mandar el agua que sale a la entrada de otros reactores, y bueno, tenemos una red, y cada componente de la red puede utilizar o reutilizar algunos de los recursos no completamente utilizados por las demás entidades que conforman este sistema. Otro ejemplo, integración energética en un sistema de redes de red de intercambiadores de calores. Entonces la idea es, tengo diferentes flujos, por ejemplo un flujo de agua que pasa a tal temperatura, es un flujo, bueno, no se ve, pero caliente, que aquí sería el conjunto de flujos caliente, y tengo otros flujos que son fríos, que están fríos, ¿sí? Entonces la idea es, tengo unos flujos calientes, que quisiera enfriar, y unos flujos fríos que quisiera calentar. Entonces, pues ¿qué voy a hacer? Poner en contacto los diferentes flujos para que el caliente caliente el frío y al revés, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que en esta configuración se pone en contacto esta corriente, la tercera fría, con la segunda caliente, etcétera, etcétera. Obviamente hay restricciones, ¿no? Aunque mi flujo sea caliente, si no es tan caliente, pues no va a calentar mi líquido frío, etcétera, etcétera. Obviamente, lo que quiero decir pues es que cuando estamos trabajando con diferentes tipos de recursos, pues implican diferentes restricciones y diferentes maneras de operar propias al sistema considerado. Obviamente las formas de operar en un sistema de intercambiadores de calor va a ser diferente al de una red de distribución de agua, ¿no? Este concepto de integración industrial, se ha ido extendiendo, porque lo que platiqué es en el contexto de una sola planta, ¿no? Diferentes componentes de la planta intercambian recursos. Aquí al contrario, podríamos pensar, ¿y qué pasa si aplicamos esto a un conjunto de plantas? Seguramente una empresa está usando algunos recursos, desechando otros, y otra planta podría sacar provecho de la basura de la primera, etcétera, etcétera. Entonces nace la idea de que este concepto de integración industrial se vaya extendiendo a un concepto no de una planta, sino de un conjunto de plantas, y entonces en este caso se habla de un parque industrial que cuenta con diferentes plantas. ¿Y por qué ecoparques? Pues que típicamente lo que estamos buscando es unas políticas de producción que sean amigables, o lo más amigable posiblemente, con el medio ambiente. Entonces la hipótesis fundamental del ecoparque es, tiene que servir, ¿no? Entonces
como dice aquí, al combinar, lo leo, ¿no? Al combinar diferentes plantas industriales para compartir mutuamente diferentes tipos de recursos, los beneficios observados son mayores a los que se obtendrían en caso de realizar una integración por separado dentro de cada una de las plantas. O sea, al aplicar esta estrategia de integración sobre diferentes plantas, yo como gerente de una de estas plantas, los beneficios que recibo son mayores a los que si implementara esta estrategia exclusivamente dentro de mi planta. ¿Okay? Entonces, sirve juntarse para compartir recursos y sirve no solo en términos ambientales. Obviamente, si yo, por ejemplo, puedo usar un recurso de otra planta, pues no lo tengo que comprar, entonces económicamente también es viable, ¿sí? Entonces, bueno, algunos ejemplos aquí, podría hablar un poco de este es un ejemplo real, no me acuerdo en el Golfos, creo. Entonces, diferentes empresas, supongo que no leen nada, pero aquí es BASF, Vulcan, no sé qué, Rubicon, bueno, y estas diferentes empresas, vemos que BASF, se lo leo, está produciendo o desechando HCl, que ni me pregunten qué producto es, porque estas cosas no me acuerdo, pero este HCl está utilizado aquí, también está utilizado en la otra empresa que está aquí, etcétera, etcétera. Entonces comparten sus subproductos. De manera un poco más esquemática, lo podríamos ver así. Aquí es un ejemplo de integración básica en términos y recuperación de agua. Entonces vemos que cada uno de los diferentes procesos, ¿no? Que son diferentes plantas, tiene una entrada de agua fresca que viene del medio ambiente, tiene desechos, entonces wastewater, que van al medio ambiente, en palabras un poco más crudas, que tiramos al río, ¿no? Y bueno, estos procesos los podríamos pensar como actuando el 1, el 2, el N, como actuando de manera aislada, sin relación con los demás. Pero el ecoparque industrial, es como una interfaz, digamos, entre las diferentes plantas, donde recibo algunos productos de los diferentes procesos, mando los productos a los otros procesos y eventualmente, dado que se trata de agua y que el agua, como les decía, pues cuando sale de un proceso sale contaminada, pues eventualmente hay que limpiarla. Entonces, ¿por qué no tener estos equipos de limpieza de agua como también compartidos? ¿Sí? Y entonces, en la interfaz del ecoparque, tenemos aquí lo que llaman interceptores, no sé por qué se llaman interceptores, pero bueno, son unidades de tratamiento de agua. Entonces están compartidas entre las diferentes plantas. Bueno, ¿hacia dónde nos lleva esto? Pues obviamente, bueno, para mí, obviamente, a cosas de optimización, ¿sí? Entonces, la idea es cómo puedo diseñar un ecoparque. Porque cuando tengo un ecoparque, o como cuando quiero diseñar un ecoparque, ¿qué tengo inicialmente? Pues tengo las plantas aisladas, ya están, pero no tienen vínculo entre sí, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es determinar cuáles son los posibles flujos de una planta a otra, para poder poner la tubería asociada, cuáles son los requerimientos en términos de pureza del agua en los diferentes equipos y en las diferentes plantas, para poder instalar las unidades de tratamiento correspondientes, etcétera, etcétera. Entonces todo esto me lleva a un problema de optimización donde las variables que van a ser pues la configuración del ecoparque y el objetivo, pues el objetivo puede ser varias cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las características comunes a los modelos que se generan trabajando con el diseño de ecoparques? Primero tenemos variables mixtas, ¿ok? Variables mixtas, o sea, variables no solo reales. Las reales típicamente se relacionan con los flujos, las concentraciones, temperaturas, etc. Pero también podemos tener variables binarias que indican que el flujo existe o que la unidad de tratamiento existe, ¿no? La variable 0 no existe, si es 1 sí existe. Entonces, por lo tanto, vamos a tener problemas mixtos que no son muy agradables, ¿no? Además de ser problemas mixtos, en muchos casos las funciones involucradas son no lineales. No lineales, ¿por qué? Por los
cálculos de costos. Típicamente los cálculos de costo involucran muchos factores y exponentes, etc. Entonces no es lineal. Y también el modo operativo de diferentes unidades de tratamiento, por ejemplo. La forma en que calculamos, por ejemplo, las concentraciones de salida de una unidad, de tal unidad, en base a la entrada, pues es una función que típicamente es no lineal. Entonces, no lineal, mixto, ya estamos en situación complicada, y después, para terminarla de complicar, restricciones de igualdad, entonces es lo peor que se puede imaginar, y además podremos considerar no solo un objetivo, sino varios objetivos. Entonces se puede hacer, si uno quiere, un problema que es una pesadilla de un punto de vista de optimización, ¿no? Se publicó en el 2015 un survey, un estado del arte sobre los ecoparques, y al leerlo una cosa que salía, o dos observaciones que podían remarcarse. La primera es que casi todos los estudios que se han realizado al respecto, cuando uno trabaja con modelos de optimización, se han trabajado con programación matemática, ¿sí? Entonces, tipo simplex, pero menos agradable, pues, ¿no? Entonces, métodos matemáticos, y casi no hay el uso de técnicas heurísticas. En el marco de la ingeniería de procesos es bastante común, ¿no? Si preguntan a gente de procesos si están trabajando con evolutivos o algoritmos que no sean matemáticos, no, pues no. ¿Y por qué? Pues porque tienen unos solvers súper fuertes y funcionan muy, muy bien. El segundo punto es que no hay casi de estudios que, a pesar de justamente la existencia posible o la posibilidad de definir diferentes objetivos para un mismo problema, pocas personas trabajan con multiobjetivo. ¿Por qué? Pues porque justamente si trabajo con programación matemática, trabajar con multiobjetivo se vuelve complicado. Se vuelve complicado, bueno, no tan complicado, más bien se vuelve talachudo. Tengo que hacer un modelo y correrlo muchas veces para conseguir todos los puntos óptimos de Pareto, que bueno, son cosas que creo que aún no ven, pero pues el punto es que no es muy ágil, no es muy práctico con métodos de programación matemática. Entonces la idea es, ¿cómo lo podríamos hacer para trabajar con multiobjetivo? Pues tendríamos que trabajar con métodos heurísticos. Particularmente, sé que no han visto mucho de esas cosas, pero particularmente hay una clase de técnicas metaheurísticas que se llaman algoritmos evolutivos, que son algoritmos que lo explicaré un poco más en detalle cuando hable de evolución diferencial. Son algoritmos que se inspiran de la teoría de la evolución para buscar buenas soluciones a un problema, ¿sí? Entonces, con todo lo que sabemos de la teoría de la evolución, ¿no? Los mejores sobreviven, los que sobreviven se pueden reproducir, los hijos pues, comparten sus características genéticas, etc. Y pues entonces podríamos trabajar con algoritmos evolutivos que están particularmente adaptados al tratamiento de problemas multiobjetivo. Y entonces si trabajamos con evolutivos, más adelante podríamos trabajar en multiobjetivo. Entonces este estudio es un primer paso, vamos a trabajar con un solo objetivo, pero vamos a ver qué pasa si trabajo con un algoritmo evolutivo. En este caso va a ser el algoritmo de evolución diferencial. Entonces, después de esta introducción que quise breve, pero no lo logré, voy a hablar un poco de parques industriales. Voy a pasar rápido entonces sobre la parte 2, porque son generalidades, y les voy a hablar un poquito más del proyecto que estuvimos desarrollando. Definiciones, bueno, leo la primera si quieren. Es un sistema industrial que involucra intercambios planeados de energía y de materias, de materia prima, y busca minimizar el uso de energía, el uso de materias primas, minimizar los desechos y construir relaciones económicas, ecológicas y sociales que sean duraderas, ¿no? y sustentables, ¿no? Es esto, ¿sí? Queremos compartir recursos con la idea de producir un efecto medioambiental que sea benéfico, sin olvidar obviamente que estamos en un marco industrial y que entonces la rentabilidad es un aspecto también primordial. Estas cuestiones de ecoparques se han trabajado desde hace poco, entonces ni yo puedo leer, no, ustedes menos, pero lo que se grafica aquí
La gráfica de la izquierda es el número de publicaciones, entonces aquí es 2007, ven que es un tema reciente, y el número de citas 2008 aquí, entonces ya ven que es un tema que no tiene ni 10 años, ¿sí? Entonces que es muy relevante. Implica algunas, obviamente, restricciones obvias. Esta es, pues, si mis plantas no están al lado las unas de las otras, pues no me va a convenir, ¿no? Si tengo una tubería de 100 kilómetros para hacer mi parque industrial, no, pues no es exactamente amigable para el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, podemos tener diferentes tipos de recursos que se consideran en la integración dentro del ecoparque: agua, energía y productos secundarios, ¿no? No insisto, obviamente cada una de estas diferentes vertientes tiene sus especificidades. Cuando tengo agua, pues tengo que purificarla. Cuando se trata de energía, pues obviamente el problema con la energía que es, pues como siempre, almacenar, ¿no? Entonces hay problemáticas específicas a cada una de estas, a cada uno de estos trabajos. Sin embargo, sin importar, eso sí, el marco de aplicación, se pueden casi siempre definir una gran variedad de objetivos. Estos objetivos pueden ser económicos, típicamente el costo anualizado, ¿sí? Entonces el costo anualizado pues, incluye obviamente, bueno, eventualmente puede ser ¿cómo se llama esto en español? Valor presente neto, ¿sí? Entonces aquí ganancias menos costos, y costos que implican pues muchas cosas, ¿no? Costos de diseño, bueno, de instalación, costos de operación, de las tuberías, de las unidades de tratamiento, el costo por comprar agua fresca, el costo por transportarla, el costo por regenerar el agua, etcétera, 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 ¿no? Entonces es el más clásico, ¿sí? Y hay que pensar que, de hecho, en el ejemplo que les voy a presentar, el único objetivo que estamos trabajando es el costo. Pero bueno, digamos que mi estrategia sí me lleva a tener un impacto ambiental también, ¿sí? Porque reutilizo el agua. Pero podríamos agregar a esto objetivos ambientales, obviamente. Bueno, hablo de estos objetivos topológicos que se relacionan típicamente con la complejidad del ecoparque. Por ejemplo, no quiero muchas tuberías, etcétera, etcétera. Bueno, son marginales. Estos objetivos, en pocas publicaciones los van a encontrar. Los más comunes son los ambientales, ¿sí? Los ambientales basados sobre la preservación de recursos. Entonces el punto es, cuando trabajo con impacto ambiental, es cómo lo calculo, ¿no? Lo más clásico es LCA, ¿no? Ciclo de análisis de vida, que toma un producto, un proceso, y desde el inicio hasta el final, es decir, desde las materias primas que voy a utilizar para construir mi planta hasta lo que tendré que hacer al desmontar mi planta, cuando ya acabe su vida útil. Pues el ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida nos permite trabajar con esto, aunque pues es un sistema muy parametrizado y un poco pesado, ¿no? Otras formas, una clásica también de medir el impacto ambiental, el desecho de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. No entro en detalles. Se pueden también diseñar objetivos sociales. Había un trabajo, por ejemplo, en que estaban trabajando con la minimización de los costos y la maximización del número de empleos creados al instalar el ecoparque. Entonces, podemos definir muchos tipos de criterios. Y bueno, en términos de método de resolución, históricamente cuando la gente trabajaba con integración industrial, trabajaba con esta técnica de pinch analysis, que ni siquiera les podría explicar, pero el punto es que es un método gráfico que obviamente pues, no es tan fácil de aplicar, y menos fácil aplicarlo muchas veces y generalizarlo, ¿no? Entonces lo que hacen es realmente es en un marco, por ejemplo, de integración energética, poner las temperaturas de los flujos calientes, las temperaturas de los flujos fríos, y ver dónde se podría o cómo se podrían recombinar estos diferentes flujos para sacar un provecho energético, ¿no? Pero pinch analysis,
Yo no he revisado últimamente literatura sobre esto, pero dudo mucho que en los años recientes la gente trabaje con este tipo de cosas, ¿no? Realmente trabaja con modelos de programación matemática, y entonces modelos de programación matemática implican el diseño de una superestructura. Entonces, una superestructura, ¿qué es? Es una estructura que incluye todos los posibles componentes que podríamos incluir en la planta, y después el programa de optimización tiene que determinar cuáles se quedan y cuáles no, ¿sí? Entonces, a partir de una superestructura general, la voy simplificando, voy seleccionando los componentes, las componentes que me interesan, y se queda una estructura que va a ser la definitiva. Sí, entonces, bueno, lleva a este tipo de diagramas que también no son muy exactamente muy agradables, pero bueno, es lo que hay. Y el problema de programación matemática resultante de la superestructura, típicamente, ¿en qué consiste? Pues minimizar un criterio, aquí puse el costo anualizado, bueno, sujeto a qué tipo de restricciones. Entonces, restricciones de balances de masa y energía. No sé si han visto este tipo de cosas, balances de masa y energía. ¿Un balance de masa qué es? Posiblemente la restricción es más común encontrarla como conservación de flujo. Exacto, sí, es decir, exacto. La masa no siempre se menciona más en ingeniería. Conservación de flujo, es esto. Sí, conservación, bueno, entonces cosas que han visto como conservación de flujo, ¿no? O sea, que lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? No hay acumulación. Esto puede ser tanto en términos básicos como energéticos, ¿no? También tenemos restricciones relacionadas con la operación de las diferentes unidades, por ejemplo, las de tratamiento de agua, y finalmente tenemos cotas a respetar. Por ejemplo, si yo, pues el agua que voy a desechar al medio ambiente no puede pasar de cierta contaminación o impureza, etc. ¿Okay? Entonces, lo que es importante aquí, sobre todo, que estas dos son de igualdad. Y si trabajamos con métodos heurísticos, pues las igualdades son desagradables, ¿sí? Son desagradables. Ahorita explico por qué. Entonces, el punto es que finalmente tenemos problemas de optimización mixta que típicamente se resuelven con solvers. ¿Sí? Estos solvers de GAMS, por ejemplo, Cplex para programación lineal entera y estos dos para programación no lineal entera, bueno, mixta, son los más utilizados, ¿no? Sin embargo, sabemos que cuando las funciones, y es el caso en varios casos, cuando las funciones involucradas no son convexas, pues un optimizador no lineal me da un óptimo local, pero no me dice que es el óptimo global. Entonces, bueno, esto me lleva a la idea de trabajar con heurísticos. Bueno, entonces, ahora sí, lo que me interesa a mí, nuestro trabajo, nuestro proyecto. Aquí estamos trabajando entonces en una red de distribución de agua, ¿ok? Y la vamos a integrar en un ecoparque industrial. La idea es que el agua que se utiliza típicamente para las plantas es agua que saco del medio ambiente, del río, ¿no? Necesito agua, y después de utilizarla, la desecho al medio ambiente. Bueno, entonces, obviamente lo que nos gustaría hacer es decir, el agua que utilizo tal proceso, reutilizarla en tal otro proceso, involucrando eventualmente unos equipos de tratamiento para purificarla entre las dos etapas, ¿no? Bueno, entonces reutilización de agua, reciclado de agua. Y vamos a considerar como características de los flujos, pues la cantidad de flujo al caudal, ¿no? Y las propiedades. Las propiedades son los posibles contaminantes cuya concentración debemos controlar para cumplir con ciertas normas ambientales, ¿no? Entonces aquí se consideran dos. La primera es una toxicidad de agua. No sé cómo se mide, pero pues bueno, y la concentración en algún contaminante. Entonces, nuestro ecoparque es el siguiente. ¿Estamos de acuerdo? No se ve nada, pero les explico. Aquí tenemos una primera planta, una segunda planta, ¿sí? Esta planta tiene dos procesos o dos equipos que producen agua, o no que producen, pero que van de los cuales puedo sacar agua, y tengo dos procesos que necesitan de agua, ¿sí? Estas son unas fuentes y unos sumideros de agua. Realmente lo que está pasando en los procesos en sí no nos interesa. Lo único que nos interesa es quién necesita agua y quién puede proporcionar agua, ¿sí? Entonces, tengo unas fuentes en esta planta, unos sumideros de agua, lo mismo en la segunda planta,
Y tengo una estructura compartida, que es el ecoparque, en el cual tengo lo que dije que se llamaban interceptores, son unidades de tratamiento de agua. Bueno, entonces vemos que la idea es que en una planta individual pues no tendríamos toda la parte que está aquí abajo, ¿no? Tendría solo esto y pues de mi fuente 1 puedo mandar al sumidero 1 o al 2 y misma canción para la fuente 2 a los sumideros, ¿no? Pues aquí cuando tengo mi ecoparque, de repente de mis fuentes puedo mandar no solo a estos sumideros, pero también puedo mandar a estos, ¿sí? Los flujos, si los alcanzan a ver, pues mucha suerte. Los interceptores y bueno, las fuentes pueden también mandar agua a las unidades de tratamiento, ¿sí? Entonces aquí en estas unidades de tratamiento podemos ver que los flujos que salen pueden ser recirculados en las mismas unidades de tratamiento y ser mandados a los sumideros o de la primera o de la segunda planta, ¿no? Entonces, resumido, ¿qué tenemos como entidades? Tenemos unas fuentes. Estamos de acuerdo que al momento de que empiezo a trabajar con ecoparques me da igual que sean 1, 2 o 5 plantas. Lo que importa es tengo fuentes de agua, ¿sí? Y tengo también sumideros de agua. Tengo unidades de tratamiento y tengo el medio ambiente que me sirve o para recuperar agua fresca para mis sumideros o para desechar agua contaminada desde mis fuentes, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cuáles son los posibles flujos? De las fuentes a los sumideros o de las fuentes, si me sobra agua, al medio ambiente. O finalmente, si tengo agua pero que no es suficientemente limpia, pues la mando a los interceptores. Los interceptores, ellos tratan el agua, puede haber recirculación, como decía, entre los mismos interceptores y luego esta agua ya tratada se manda o a los sumideros si cumple con las condiciones de pureza y limpieza de agua en los sumideros o hacia el medio ambiente en caso de no ser necesario. Hay que pensar que eventualmente se puede necesitar un tratamiento de agua solo para mandarlo al medio ambiente después, porque es demasiado contaminada mandarla tal cual. Entonces ahí es cuando se vuelve agradable las ecuaciones. Entonces todos estos flujos se pueden sintetizar en estas ecuaciones de balances de materia. Aquí lo Fs de I es la cantidad de agua que sale de la fuente I, ¿sí? Y que puede ir o hacia los sumideros, es el primer término, o hacia los interceptores, es el segundo término, o hacia el medio ambiente, es el tercer término, ¿sí? Misma cosa para FU, es el flujo total que llega a los sumideros. Esto proviene de las fuentes o de los interceptores o del medio ambiente. Y finalmente para los interceptores, para cualquier interceptor R voy a tener lo que entra, ¿desde dónde? Pues desde las posibles fuentes y también desde los interceptores por la recirculación. ¿Y hacia dónde va? A los sumideros, al medio ambiente y a la recirculación. Finalmente lo que llega al medio ambiente podemos verlo como lo que llega de las fuentes más lo que llega de los sumideros. Sí, entonces ecuaciones muy sencillas que dicen lo que llega es lo que sale, desde dónde y hacia dónde, es lo único. Lo mismo, pero ahora para cada uno de los componentes contaminantes. Entonces estas ecuaciones no las comento, ¿por qué? Porque son las mismas que las anteriores. Si quieren podemos comparar esta primera con esta primera. Es la misma, solo que se multiplica aquí cada flujo por una concentración. ¿Sí? Entonces, el flujo por la concentración es la concentración o el flujo del producto contaminante en la tubería considerada. Entonces, estamos escribiendo los mismos balances de masa, pero para cada uno de los contaminantes. ¿Esto por qué? Pues porque en algún momento vamos a tener que medir esta concentración de contaminantes y en un segundo tiempo determinar si cumple o no con los límites o las cotas establecidas para el respeto del medio ambiente. Entonces, no insisto, estas, como les decía, son las mismas que las anteriores y además vamos a tener condiciones, entonces, que esto es la eficiencia de los interceptores, entonces ven que aquí en este caso es agradable, es lineal, ¿no? Tengo la concentración de entrada multiplicada por una eficacia, me da la concentración de salida, bueno. Y finalmente, como lo decía, tenemos unas cotas, entonces la calidad del agua en términos de los diferentes contaminantes considerados no puede superar una cota máxima ni puede pasar por debajo de una cota mínima en los diferentes sumideros y lo mismo aplica para la parte de medio ambiente, ¿sí?
Y bueno, pues se pueden agregar con restricciones disjuntivas, entonces no insisto sobre estas cosas. Las restricciones disjuntivas son restricciones que globalmente son restricciones condicionadas por una variable binaria. Si la variable binaria está en 1, la restricción existe; si está en 0, no existe. ¿Por qué? Pues porque si tengo un flujo, por ejemplo, o tengo una unidad de tratamiento, pues voy a tener las restricciones asociadas a la unidad de tratamiento si existe, pero si no existe, no quiero estas restricciones. Entonces, bueno, a pesar de que estoy considerando solo dos contaminantes, que estoy trabajando con un solo objetivo, tengo un problema finalmente que es mixto, entero, no lineal, no convexo, o sea, lo peor que yo pudiera esperar, ¿no? Entonces, bueno, perdón, se me olvidó mencionar, y la función objetivo, no entro en el detalle, pero en estos términos les pido que me crean, son términos que pues cada uno de esos términos son 3 renglones de ecuaciones, entonces no los puse aquí, pero son términos fuertemente no lineales, y entonces lo que estamos minimizando es el costo total anualizado, que incluye el costo por comprar agua fresca, el costo por operar los equipos de regeneración de agua, y finalmente los costos de capital, o sea, los costos de instalación de las tuberías y de los equipos. Bueno, un comentario sobre la instancia que tratamos, o sea, el problema específico. Teníamos, no es el que de la imagen, es 3 plantas, 2 propiedades, o sea, 2 contaminantes y 3 posibles interceptores compartidos entre las diferentes plantas. Resulta un problema de 162 variables reales asociados con los flujos, ¿no? 162 variables binarias que indican si el flujo existe o no, y además 6 variables reales. El número de ecuaciones no lo recuerdo, han de ser unas 27 ecuaciones en este caso. O sea, una gran cantidad de variables, pues, y muchas restricciones tipo igual, entonces esto no nos ayuda. Entonces, como les comentaba, bueno, voy a acelerar porque ya veo que les hablo de métodos evolutivos en un minuto. Esto va a ser complicado, pero bueno, como les decía, un método evolutivo, un algoritmo evolutivo, no le interesan las propiedades matemáticas del modelo que está tratando de optimizar. Lo único que está haciendo es evaluar algunas soluciones, ver si están buenas se las queda, y a partir de estas buenas va produciendo otras. ¿Okay? Entonces la idea de evolución interviene ahí. Estas nuevas que voy a producir, bueno, primero, estas nuevas o estas soluciones que sobreviven, pues son las que sobreviven porque son buenas, es decir, adaptadas a su medio ambiente, retomando la metáfora evolutiva, pero que también son buenas soluciones para el problema de optimización considerado. Entonces estas soluciones se mantienen, eventualmente se mezclan de alguna manera para intentar reproducir este concepto de reproducción sexual, etcétera. Voy a tener unos nuevos individuos, y estos nuevos individuos, dado que van digamos, reproduciendo o compartiendo el patrimonio genético de sus padres, que este patrimonio los hacía buenos, como dijimos, pues entonces esperamos tener hijos, o sea, soluciones nuevas que son también de buena calidad. Bueno, entonces, el algoritmo de evolución diferencial es un algoritmo evolutivo. Los evolutivos se empezaron a desarrollar en los años 60, 70, con los algoritmos genéticos de los más famosos, propuestos en 75 por un norteamericano, John Holland. Pero pues es bastante más reciente. La evolución diferencial, el primer artículo es del 95, fue propuesto por 2 personas, no me acuerdo de dónde son, creo que también de Estados Unidos, Rainer Storm y George Price, creo, o bueno, Storm y Price. ¿Cuál es la peculiaridad de su método? Pues el operador de mutación. Entonces, dado que estamos trabajando en marco evolutivo, pues tenemos unas operaciones de mutación que consisten en: tengo una solución, la voy a mutar, a transformar un poco. Entonces, ¿cómo lo hago en este caso? Mi mutante U es una combinación lineal de 3 individuos, X1, X2 y X3, que tomo en mi población. El subíndice J es para la variable. ¿Okay? Entonces voy a hacer estas operaciones y me va a producir una nueva solución. Hay toda una teoría de
¿Por qué es tan buena evolución diferencial basado en justamente este operador de mutación que se construye sobre las características de los padres, pero sobre todo, dado que está construida, este operador de mutación está construido en base a la posición de los padres, es casi que es como si tuviéramos un método autoadaptativo en el cual cada vez que estoy moviendo una solución es tomando información de la población. Entonces, si la población ya está muy agrupada alrededor de una solución que esperamos ser el óptimo, vamos a tener movimientos pequeños. Al contrario, al inicio de la búsqueda, tengo soluciones por todo el espacio de búsqueda, voy a hacer movimientos grandes en mis cambios de solución. ¿Okay? Entonces, bueno, y después tenemos, no insisto, una cruza aquí que permite, en base al mutante obtenido, guardar algunas de sus características o del padre, según una tasa de cruza, no insisto, y luego finalmente, pues si quieren, un individuo produce un mutante, este mutante se cruza con el individuo inicial, tenemos dos individuos, me quedo con el mejor, y a punto. Sí, es la parte de selección natural, ¿no? El mejor sobrevive es aquí, ¿no? Tengo un padre, un hijo, el mejor gana. Entonces también contiene este concepto de elitismo, que es competencia entre una generación contra la otra, padre contra hijo, que también se ha demostrado que para la convergencia a buenas soluciones es un aspecto fundamental, ¿no? Bueno, no insisto más, el punto es cómo podríamos adaptar este algoritmo a este problema. Bueno, no lo voy a decir porque cuestiones de tiempo. Lo único que les puedo comentar muy brevemente es que en un primer lugar no vamos a trabajar con las variables binarias. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a decir, pues si mi flujo es cero, entonces no existe la corriente y por lo tanto pues no asigno el costo asociado. Y como lo tengo dentro de un programa de computadora, pues no necesito expresarlo mediante ecuaciones, ¿no? Entonces, fuera las variables binarias. Y luego el segundo punto es, tenemos muchas ecuaciones. Entonces, piensen que un evolutivo, si construye soluciones de manera guiada en base a las soluciones de las generaciones anteriores, sin embargo, las produce de manera estocástica, es decir, aleatoria. Entonces, si tengo 168 variables y 27 ecuaciones, e intento, por ejemplo, producir una primera solución de manera aleatoria, genero 168 números aleatorios. ¿Creen que van a cumplir muchas de las igualdades? No, pues no, efectivamente. Entonces, hay diferentes maneras de trabajar con esto. La primera es trabajar con transformar la igualdad en dos desigualdades gracias a esto y una tolerancia. O sea que en vez de estar sobre la recta, estamos cerca de la recta con una tolerancia epsilon determinado por el usuario y eventualmente el epsilon puede ser grande al inicio y pequeño al final para acercarnos gradualmente a la restricción, ¿no? Pero aquí aún así muchas variables, muchas ecuaciones, hicimos algunas pruebas, les enseño después, no funcionó. Entonces lo que dijimos fue, ¿cómo lo hacemos para cumplir con las ecuaciones? Pues vamos a decir, ok, tengo 168 variables, 27 ecuaciones, voy a decir que de estas 27 ecuaciones me van a servir para deducir 27 variables. Y las otras, que me quedan 141, es el número de grados de libertad, ¿sí? Estas 141 son las que realmente voy a usar. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Por ejemplo, creo que tengo un ejemplo aquí. En esta ecuación tengo estas variables, voy a decir, ok, estas las maneja mi algoritmo y esta la pienso como una variable de holgura. ¿Sí? Esta variable de holgura, si yo fijo todas estas, pues conozco esta, ¿no? Entonces, no solo conozco esto, pero además se va a cumplir mi ecuación. Entonces, así voy a trabajar. Voy a manejar estas variables y dejarme esta como una variable libre, como de ajuste, para que se cumpla la ecuación. Y entonces tengo soluciones que son factibles, por lo menos en términos de las restricciones de igualdad, ¿sí? No crean que es así de fácil, esto implicó una serie de reparaciones, porque obviamente se imaginan que esta variable de holgura pues no puede ser no negativa, pero si genero los demás al azar, pues esta sí puede ser negativa, entonces tengo que reparar. No entro en el detalle, también hay un momento en que cada vez que se evalúa una solución se tiene que resolver un sistema de ecuaciones justamente para esto, ¿no? Porque en algunas ecuaciones se despeja fácilmente, en otras no, entonces a veces tengo que resolver un sistema de ecuaciones para evaluar cada solución. Y
Bueno, aquí está la comparación en términos de factibilidad. Aquí este es el grado de factibilidad, es decir, qué tan infactible son mis soluciones, qué tan lejos están de la región factible. La tolerancia típicamente ocupada por la gente es esta, 10 a la menos 7, si no me equivoco. No, ha de ser 5 a la 10, sí, por 5 por 10 a la menos 7, algo así. O 10, bueno, no importa, pues una tolerancia, ¿no? Es decir, si estoy por debajo de esta línea negra, considero que soy factible, ¿no? La primera curva es la primera estrategia de componer la ecuación en dos desigualdades con cierta tolerancia, y vemos que si hago una corrida de mi algoritmo con muchas iteraciones, pues la factibilidad reduce un poco, pero pues nunca llego a algo factible. Si aplico la técnica que propusimos, es decir, usar las variables, o bueno, las ecuaciones como una forma de despejar unas variables dependientes de las demás, pues vemos que la infactibilidad cae rápidamente y ya a 400 generaciones ya tenemos unas soluciones que en promedio son factibles, ¿sí? Entonces funciona mucho mejor. De manera paralela podemos ver la evolución del costo. Entonces, ¿qué hace el algoritmo al inicio? Le da igual el costo, minimizar la función objetivo le da igual, lo que quiere es encontrar una solución factible, por lo tanto el costo empeora. Y después, cuando ya llegó más o menos a 300, ya empezó a tener soluciones factibles. Entonces en este momento empezó a minimizar el costo y el costo disminuye, ¿sí? Entonces, los resultados, para concluir, bueno, hicimos, a ver, ¿qué es relevante aquí? Bueno, los parámetros nos da igual, los resultados. Entonces, se compararon los resultados con técnicas exactas. Hay que pensar que mi objetivo no es que le gane a una técnica exacta, ¿no? La técnica exacta me da la solución óptima. Saben que no puedo hacer mejor. Pero la idea de extender esto a un marco multiobjetivo, lo que queremos es que funcione suficientemente bien. Entonces, tienen aquí las soluciones obtenidas por diferentes solvers de GAMS, Cplex. Cplex es para programación lineal entera. Entonces, esto es con una reformulación, digamos, del modelo que permite quitar las restricciones disjuntivas y entonces, de alguna manera, convexifican un poco su modelo y obtienen algo que es lo mejor, ¿no? Encontrado hasta el punto. Pero con otros solvers de GAMS vemos que las soluciones encontradas son óptimos locales que no son los globales y que incluso pueden quedar bastante lejos del mejor óptimo encontrado. Nosotros estamos aquí con nuestra TDE, es una evolución diferencial trigonométrica. Víctor, no me acuerdo bien que le metió y le gustaron algunas versiones de evolución diferencial y trabajo con estas. Yo no me acuerdo ni siquiera a qué se refiere de este operador trigonométrico. Pero bueno, el punto es que es una evolución diferencial un poco modificada. Y entonces podemos ver que la mejor solución que encontramos está en 2.9, un poquito lejos, ¿no? De la primera estamos a 17% del óptimo encontrado con Cplex, pero si comparamos con los otros solvers, pues no estamos tan mal, ¿no? Nos gana por poquito, estamos casi igual y está perdido, ¿no? Entonces, y eso sí, en términos de tiempo de cómputo, porque es la contraparte, ¿no? La contraparte es, puede ser muy bueno, pero tardar mucho. Tiempo de cómputo en segundos, podemos ver que, bueno, somos comparables, lo hicimos a propósito, ¿no? Ajustamos los parámetros de evolución diferencial para tener un tiempo de cómputo más o menos similar al y pueden ver que, sin embargo, por ejemplo, pues convergió en cuestión de minutos, ¿no? Pero convergió a un óptimo local. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que pensar, y sería tal vez, sí, el último comentario, que estas técnicas, sin embargo, requieren de una primera solución factible. O sea, para poder trabajar necesitan una primera solución factible. Y encontrar una primera solución factible, yo hablé con el autor de este artículo. Bueno, yo hablé con el autor, es también participante de este trabajo, y me dice que tardaron semanas en encontrar una primera solución factible, porque es a mano, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago, no? Entonces, tardaron muchísimo tiempo en encontrar una solución factible, y una vez que la tenían, pues ya funcionaba bien su algoritmo, ¿no? Nosotros no funciona tan bien, pero yo parto de una solución aleatoria, ¿sí? Entonces, se balancea un poco. Okay. Entonces, bueno, las conclusiones, no insisto, las perspectivas, trabajar con restricciones de igualdad es un punto clave y luego, pues,
hay muchas cosas que hacer. Se puede trabajar en multiobjetivo, se puede trabajar con muchos objetivos, que es una rama de multiobjetivo donde hay muchos objetivos y se vuelve más complicado todavía. Podemos trabajar con la integración simultánea no solo de masa de agua, en este caso, masa y energía al mismo tiempo. O sea, se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Lo que falta es Víctor, que ahora pues, se fue a trabajar a Colombia, entonces no sabemos con quién seguir. Bueno, muchas gracias. Sí. Dijiste hace rato que las variables binarias las eliminaron, ¿pero las eliminaron o las relajaron? Las eliminamos. ¿Y eso cómo les afecta en...? Realmente lo que pasa cuando trabajas con heurístico es que no necesitas realmente el modelo basado en ecuaciones como lo tienes aquí. Las variables binarias en el modelo matemático, ¿para qué sirven? Realmente sirven aquí, entonces no se ve, pero sirven aquí en el cálculo del costo, donde dice, por ejemplo, el costo de capital asociado con las tuberías o las unidades, tengo un costo que es multiplicado por la variable binaria, entonces que aparece o no según la existencia. Pero yo como trabajo con evolución diferencial y que yo lo implementé, entonces lo tengo en un programa de computadora, y las variables que recibo, pues no necesito, digamos, la variable binaria para poder calcular el costo. Solo si es 0, pues multiplico, no lo pongo y punto. Entonces, es una simplificación. No sabría decir si formalmente debemos decir que seguimos trabajando con un problema MINLP, porque en sí el modelo es MINLP y lo estamos resolviendo, ¿no? Pero algunas personas lo has escuchado decir, no, pues ahora tú estás trabajando con un problema NLP, o sea que ya no es mixto, ¿no? Da igual, realmente, el punto es que sigue siendo difícil, sí. Sí, no, Sí. Quería saber si era una relajación o... No. Sí nos permite llegar a la solución, no nos quita la posibilidad de llegar a la solución óptima, sí. Entonces ya todas las variables con las que trabajaste fueron continuas. Entonces sí, todo era real, sí. Y está mejor así porque, pues como ves, el operador de mutación es diseñado para variables reales. Hay algunas adaptaciones de evolución diferencial para problemas discretos, no funcionan muy bien. Entonces, justamente por eso de que estamos trabajando con puras variables reales, trabajamos con evolución diferencial, de tener variables discretas, tal vez, no sé, un genético o algo así podría ser más adaptado, no sé. Pero en este caso sí, todo continuo, sí. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que esta nada más fue con un objetivo. Sí. Y eso es lo que seguiría. Sí, es lo que nos gustaría hacer, trabajar multiobjetivo. Estamos viendo justamente si Víctor ya se regresa al lado oscuro y viene con nosotros a hacer el doctorado, pero el problema es con ACID. Y lo van, bueno, ¿hay alguna implementación, así como que haya alguien interesado en hacer el ecoparque? Sí, ¿sí? Por ejemplo, este caso, el de la derecha es real, es implementado. Hay diferentes, yo creo que hay, si no recuerdo mal, hay o sea, tampoco son así un montón, ¿no? Pero pues, pero escuché de uno en China que involucraba como 30 plantas diferentes. Sí, hay sistemas reales, sí. Pues ojalá se animara. Sí, estaría bien, estaríamos contentos con esto, sí. Pues muchas gracias.